tenemos fotos de Arequipa, Lima Este, Lambayeque, Cultura Viva Comunitaria, Cusco, Centenario, San Juan del Lurigancho, Huacho. El programa descentralizado de preencuentros se convierte desde ahora en un programa permanente de preencuentros. Lo que queremos hacer es que sea un proceso constantemente abierto, con fechas bastante claras, donde ustedes sepan que si una serie de acciones se desarrolla hasta cierta fecha, podrá ser considerado como insumo para la agenda de incidencia compartida. Si es que no, será para la siguiente. Si es que se logra un proceso hasta cierta fecha, se podrá ser parte de la alianza en un momento dado, y si no, 6 meses después. Regularizar y estandarizar nuestro proceso, además que nos obliga a generar una serie de materiales de inducción para entender qué es la alianza y cómo funciona, porque ser parte de la alianza supone un compromiso de varios niveles, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la invitación es, en este momento, a que estén atentos al lanzamiento del programa permanente que se va a dar una vez que la comisión valide estos términos, probablemente en las siguientes semanas. Vamos a iniciar el año con esto lanzado. Esperamos, esto ya va a depender de la Secretaría Técnica 2, nosotros somos la Secretaría Técnica 1 que deja el cargo en pocas horas. Se invita a todas las invitaciones a las organizaciones culturales, que para nosotros son asociaciones, colectivos o redes, no son necesariamente constituidas con RUC, no es eso. Agrupaciones, colectivos, redes, a sumarse a la construcción colaborativa del 7º encuentro, que va a ser en 2 años, y a la tercera versión de la agenda de incidencia compartida. Ese es el horizonte. Uno hace los preencuentros para contribuir a esas dos cosas, y al hacerlo, puede, si lo decide, ser parte de la POC. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los preencuentros? Son reuniones locales o temáticas, pero eso temático sucede desde lo local, en un lugar, ¿no? Organizadas por asociaciones culturales que están interesadas en transformar las políticas culturales a nivel nacional a partir de la participación ciudadana. Entonces, si son una organización que no les gusta trabajar con el gobierno o hablar de esos temas incansablemente, o en todo caso con cierto nivel de importancia, urgencia, no es lo suyo y más quizás prefieren otro tipo de trabajo en todos los campos que tenemos, este no sería el tipo de articulación que están buscando. ¿Sí? Hay que ser muy claros, es para un tipo de trabajo de incidencia, para transformar las políticas, que incluye hablar de instituciones públicas, leyes, mesas, documentos. Ese es el tipo de trabajo que nos congrega. Los objetivos de los preencuentros son dos, como les decía: aportar a la construcción descentralizada de la agenda de incidencia compartida, que es un documento vivo, y contribuir a la consolidación de este espacio del encuentro como una plataforma a nivel nacional. ¿Cómo sucede eso? Eso lo vamos a ver en unos minutos. Los aportes que se realizan, y aquí estamos sugiriendo para la Secretaría Técnica 2 y para la Comisión, esto puede ser revisado, sugerimos que los aportes que se hagan antes del 1 de julio, de la primera mitad del año, vayan hacia la agenda de incidencia compartida. Y todo lo que ocurra después del 1 de julio vaya hacia el siguiente, por el tiempo que nos toma elaborar la agenda, por el tiempo que nos provoca trabajar. Entonces, si hubiese una fecha límite imaginaria, que va a ser oficial muy pronto en sus cabezas, diríamos, si queremos integrarnos en el primer momento que podamos, ese primer momento sería realizando un preencuentro antes de julio del próximo año. Eso sería lo que retendríamos, antes de julio del próximo año. Entonces, vamos a hacer primero, vamos a hablar de los principios clave de los preencuentros, para que entendamos qué tipo de reunión local es esta. Y luego vamos a ir ya más a lo específico de cómo organizamos esas reuniones, ¿sí? No voy a leer todo, pero lo que es importante es la idea. Son abiertos y son permanentes los preencuentros. Es decir, se conciben como espacios donde cualquier persona puede unirse en cualquier momento. Eso a veces pasa por literalmente mantener la puerta abierta de un local y no cerrar la inscripción, hasta saber que a lo mejor un preencuentro no es suficiente o hay que dividirlos en varias partes para garantizar que más gente se vaya sumando. Entonces decimos que también son permanentes porque Huacho ha hecho 2 preencuentros, si no me equivoco. 3, 2. Aquí en la mesa de trabajo de Chimbote, 2 también, si no me equivoco. Entonces es un espacio al cual se regresa, en Trujillo también, creo. Entonces es una cuestión de una voluntad para la apertura, ¿no? Y esta disposición para recibir aportes. No queremos transmitir esa idea de que si te lo perdiste, ya no se puede. Esa no es la idea, ¿sí? Son flexibles, son diversos, son horizontales. Eso significa que la metodología
trata de buscar la mayor diversidad y apertura y por ende se modifica de acuerdo al espacio. No es que, les vamos a decir, el preencuentro tiene que hacerse en un día, no. El preencuentro tiene que ser la tarde del viernes, tampoco. El grupo de trabajo que se conforma para realizar un preencuentro es quien define. Y ese grupo de trabajo está mínimamente conformado por 3 organizaciones. El primer reto que se tiene para empezar esto es estar seguros de que pueden armar un grupo de trabajo con 3 organizaciones. Se llama grupo de trabajo. Cuando se decide ser parte de la alianza después del proceso, se transforma en una mesa de trabajo. Al inicio se llama grupo de trabajo. Eso es simplemente para no confundirnos. Todas las mesas de trabajo que existen ahora fueron grupos de trabajo al inicio del proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que también uno puede realizar un preencuentro a nivel de una región. Podríamos decir, hagamos el preencuentro Ancash. Pero eso supondría que ustedes están conscientes y confiados de que van a poder lograr una representación regional. Lo que se quiere aquí también no es eso, no se apela a tener un evento enorme, se apela a tener el evento que realmente es posible de realizar. Han habido preencuentros de 5 personas, han habido preencuentros de 35 personas, han habido preencuentros que suceden en 2 lugares del mismo distrito, San Juan de Lurigancho 1, San Juan de Lurigancho 2, Tacna 1, Tacna 2. Eso es importante para nosotros. Luego les vamos a contar cómo funciona esa lógica. Entonces, en ese sentido, los preencuentros buscan funcionar como plataformas que promueven la diversidad, ¿no? Y se buscan generar relaciones horizontales. ¿Qué significa esto? En un preencuentro no hay especialistas y ciudadanos. No se invita a alguien importante a decirnos cómo son las cosas. Todos son tratados de la misma manera, lo cual ya supone un problema para muchos, porque se parte de la idea de que se me tiene que reconocer como autoridad, o se me tiene que reconocer como especialista, dónde está mi silla reservada. No, yo no voy a levantar la mesa y moverla para ayudar al colectivo porque eso sería una ofensa ante mi casa, la investidura, no es ese espacio, es horizontal. Soñamos con un preencuentro con niños, soñamos con un preencuentro temático sobre alguna cosa que no hemos integrado a la agenda de incidencia compartida. La idea es ser lo más flexibles posibles, ¿sí? Entonces, luchamos, nos alejamos de las jerarquías institucionales o establecidas. El encuentro no tiene que darse en el Palacio de Gobierno, no tiene que darse en una sala, digamos, que según nosotros presente las condiciones. El encuentro puede suceder en cualquier espacio, literalmente puede ser en el espacio público también. Son descentralizados, ¿no? Entonces no suceden en un solo lugar y no hay unos más importantes que otros. No importa si un preencuentro fueron 5 personas y en el otro 35, se les va a tratar de la misma manera. Y la idea es justamente apelar a una red de experiencias de este tipo, ¿sí? En la primera temporada se lograron 25 preencuentros en 14 regiones del Perú, temáticos como territoriales. Entonces la idea es, si lo decimos ahí, perder el centro completamente y fortalecer un proceso que sucede en varias localidades al mismo tiempo, ¿ya? Los preencuentros son autogobernados. Y este es un principio que ustedes van a escuchar muchas veces en la alianza. El concepto del autogobierno significa que hay muchas decisiones que los grupos de trabajo tienen que asumir por cuenta propia y que no son decisiones de, en este caso, la Comisión de Preencuentros de la POC, que va a coordinar este proceso, sino son decisiones propias que responden a lo que están viviendo. Entonces, muchas veces nos han hecho una consulta, pero ¿podría ser el encuentro en este local y no en este? Principio de autogobierno, ustedes deciden, nosotros no tenemos nada que ver ahí, la decisión no va por ese lado. Hemos juntado desde la autogestión, tenemos 200 soles que queremos invertir en sillas, porque no tenemos, para que se sientan más cómodos, pero podríamos invertirlo en afiches y ¿cuál es la pauta? Principio de autogobierno, lo define el grupo. Por eso es que la organización tiene que ser una organización que pueda trabajar juntos, y la idea es que trabaje conjuntamente. En cierta forma ahí, y claramente estamos forzando un diálogo y un trabajo colectivo, ¿sí? Como mínimo requisito. Entonces, más allá de la visión que nosotros proponemos, se respeta como principio clave el principio del autogobierno. Sucede lo mismo con las mesas de trabajo más adelante, se mantiene ese principio de autogobierno. Cuando tenemos una reunión y la mesa de trabajo compuesta por organizaciones tiene que decidir quién va, rige el principio de autogobierno y nosotros ejecutamos, no decidimos.
Entonces, perdón, tengo un pato en mi bolsillo. Voy a apagar esto, discúlpenme. Si alguien del equipo me podría ayudar, por favor, a contactar a la persona de la imprenta, porque creo que está llegando, o en todo caso llamar a la imprenta. Diego, ¿puedes acordar? Ah, tu teléfono está acá. Entonces, ¿sí? Erwin, gracias. Si no llegó, llamarlo y preguntar. Gracias. Disculpen, pero en los últimos momentos... Entonces, son autogestionados. ¿Qué sucede? No hay fondos para esto. No es que estamos haciendo esto porque hay un fondo. El fondo de la UNESCO se acaba en marzo y el fondo de la UNESCO no se usó para el programa de preencuentros. Cuando hicimos el programa de preencuentros y tuvimos un apoyo del Centro Cultural de España, no se usó para los preencuentros. Se decidió que todo aporte que podría llegar eventualmente iba a ser para tener reuniones de trabajo, donde juntábamos a organizaciones que querían hacer preencuentros y las capacitábamos. Pero no era para realizar el encuentro propiamente. Nosotros encontramos un gran valor en la autogestión, que además permite justamente que el mismo grupo organice sus procesos y sus realidades, porque hay cosas que no se pueden lograr desde la autogestión, y eso varía, ¿no? Entonces garantiza también la independencia que tenemos de instituciones públicas y privadas, aunque los grupos de trabajo pueden tener alianzas, pueden realizar su preencuentro en la DDC, pueden utilizar la alcaldía, pero siempre hay la insistencia en que sean conscientes de lo que esas alianzas podrían implicar en contextos electorales, en contextos de poder, en contextos de controversia, ¿no? Hay algo que considerar. La idea es garantizar nuestra completa independencia, incluso de la POC, como proceso de preencuentro, ¿sí? Entonces, sexto concepto, sexto principio, partimos de lo que existe. No es que el preencuentro se hace para reconocer o crear procesos nuevos, sino, como van a ver en la metodología, es para identificar lo que ya está en marcha, lo que hace años han estado tratando de impulsar, la lucha que sigue en varios términos, sobre declaraciones, por ejemplo, sobre el patrimonio, sobre lo que sea, arte visual, hay cualquier tema y disciplina dentro de lo que ustedes entienden por lo cultural, incluso temas que a lo mejor no parecen a primera vista cultural a muchas personas, pero lo son, como podría ser la salud de una comunidad o el medio ambiente, que para nosotros sí son temas culturales, ¿no? Entonces la idea es aproximarnos con humildad a la idea de transformar la situación actual de políticas culturales reconociendo caminos recorridos. Todos quienes están aquí tienen ya un camino que han recorrido y todas las organizaciones también. Y de esa manera construimos o tratamos de identificar un horizonte de incidencia compartido. Operamos en red. Se trabaja de forma descentralizada, pero se trabaja en una red. Entonces, esto implica crear mecanismos para diálogo, ¿no? Y inmediatamente los grupos de trabajo se consolidan en una red de grupos de trabajo. Así es como nos referimos, o nos hemos venido refiriendo a ese momento, ¿sí? Antes había una coordinación nacional, que luego se convirtió en la Secretaría Técnica de la Alianza. En esta siguiente fase hay una comisión de preencuentros que va a ejercer ese rol, probablemente en coordinación con la Secretaría Técnica de ese momento. Este es un principio fundamental. Los preencuentros son libres, son laicos, son independientes, no discriminan y no promueven la violencia. El principio 8 es el máximo de todos. ¿Qué significa? Que no debemos estar libres de afiliación partidaria. Debemos promover la paz, mantenernos laicos e independientes respecto al sector público. Y cualquier violación de este principio, sobre todo, no sobre todo, pero además del de violencia, yo diría sobre todo, resultará en la desestimación del grupo de trabajo. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabemos? Porque tratamos también, leemos las actas, vemos, nos abrimos a recibir información también, estamos atentos y pendientes de lo que está pasando, ¿sí? Principio 9, que es el último, el balance de género. Es un tema que escribíamos en ese momento, no se habla mucho en el sector, se mencionó ahora, pero hay una inequidad de género, hay una desigualdad profunda en varios espacios, sobre todo aquellos que tratan de reunir a pocos. En líneas generales podemos decir, sí, hay una mayor participación de la mujer en el sector, como decía Silvia Greda hace un momento, pero lo que nos damos cuenta es que en momentos donde hay que decir cosas o tomar un rol de algún tipo, suele haber un desbalance de poder muy grande, y lo que se trata es de promover el balance de género. Reconocer este balance no es suficiente, hay que hacer acciones para revertir la situación. No es suficiente denunciarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas características generales? Ya lo hemos dicho, perdón, un poquito chicos, son eventos locales, promueven el diálogo,
Se realizan con un máximo de 40 personas. ¿Por qué? Por el tipo de dinámica que vamos a hacer, que se hace como metodología, no conviene tener a 100. Un buen máximo es 40. Hemos tenido hasta 38, 42 y eso no es problema. Pero ya 60, 70 es otra cosa, ¿no? Las organizaciones culturales participarán con un máximo de 2 representantes. Es lo que se plantea como una pauta. Porque hay organizaciones que podrían tener a 15 personas. Pero se trata de que también en algún momento se actúen con representantes. Para ser más y no copar o ser mayoría en algún tema, ¿no? No hay conferencistas en ningún momento. No hay presentaciones, no hay eventos culturales, no hay una apertura con un discurso, no hay nada de eso, ¿sí? Bien importante. Entonces, otro tema importante, no participan funcionarios públicos, por más que sea en la DDC, por más que sea en una municipalidad. ¿Por qué? Porque el espacio que se quiere generar es uno de confianza para poder decir cosas que a veces antagonizan a las autoridades de turno. No es muy común ver a las autoridades recibiendo de buena manera una crítica, y es muy común ver a la sociedad civil que no dice lo que piensa si es que esté frente a la autoridad. Se trata de crear un espacio donde se pueda manifestar ciertas cosas, y sabemos que siempre la presencia de la autoridad puede tener un impacto, puede influir en la dinámica que se está realizando. No se transmiten en vivo, para nada. Lo que se mantiene ahí, se queda ahí, aunque hacemos a veces grabaciones para poder trabajar el acta, grabaciones que no se publican, ¿sí? No se considera la participación del público en general, no se quieren audiencias, así, asistentes para ver, son asistentes para hacer, ¿no? Y finalmente hay una responsabilidad de la organización de desarrollar un acta, de lograr un producto. No es solo el encuentro, es el acta, no es el preencuentro, sino también llegar al acta. Hemos tenido hasta 2 preencuentros donde no se llegó un acta. Es más, el primer preencuentro en Lima fue en la Huaca Mateo Salado. ¿La conocen? La Huaca Mateo Salado. Hermoso lugar, hermoso taller, 65 personas, 5 ejes identificados, ya, o sea, ese era ya lo máximo. ¿Dónde está el acta? No hay acta, nunca hubo, no se pusieron las pilas para cerrarla, no existe ese preencuentro. Todo lo que se hizo, todas las grabaciones, ¿podría la Secretaría Técnica o la Coordinación Nacional asumir las redacciones? No lo va a hacer, porque justamente es el principio de autogobierno y es la responsabilidad de quien lo impulsó. Y esa es la enorme responsabilidad que se tiene cuando se empieza un proceso como grupo de trabajo. No se puede quedar trunco. Si se queda trunco, que sea después del acta. Si no, para nosotros, desde nuestra perspectiva, no lo podemos asumir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la metodología? Antes del preencuentro, la gente se inscribe. Pero no es una inscripción para limitar a la gente, ¿no? Este PPT lo vamos a difundir, no se preocupen, lo vamos a mandar por la lista, lo podemos compartir libremente. Lo digo para que no se preocupen de no captar algo, ¿no? Porque hay mucho texto. Pero el tema de la inscripción no es tan simple. Se tiene que hacer una invitación, no es ni siquiera una convocatoria. Es importante profundizar eso. No es que vengan al preencuentro. ¿Quién sabe qué es un preencuentro? ¿Quién sabe qué es la agenda? O sea, miren todo lo complejo que es realmente ver la dimensión de este tipo de proceso que llevamos, que es el encuentro, que es la agenda. Cuando la primera vez que lanzamos esto, la agenda de incidencia compartida era un trabalenguas, nada más, y era una idea, no existía. Entonces es complejo, hay que saber que para hacer la invitación hay que dar información, hay que insistir, hay que hacerlo con mucho tiempo, hay que usar bases de datos, a veces hay que mandar oficios. O sea, si se quiere lograr calidad, no es un evento en Facebook creado 3 días antes y metiendo 20 soles para ver si llega gente, no es eso, ¿sí? Si no, ya saben por qué no fue gente al preencuentro y ya está claro, ¿no? Entonces la primera parte empieza donde hay un reconocimiento de los participantes, quiénes son, qué hacen, ¿no? Y se sugiere hacer una dinámica grupal, básicamente. En la segunda parte se habla sobre los antecedentes del Encuentro Nacional de Cultura, el antecedente del programa anterior, la lectura de los principios, leemos los principios, leemos lo del principio y en una versión más resumida se lee sobre el tema de la violencia, porque si hubiese alguna manifestación de violencia durante el preencuentro, hay que tomar acción inmediata. Si hay un momento de apología a la violencia, hay que tomar acción inmediata. Hay que saber dónde estamos. Los objetivos de los preencuentros se leen y tenemos materiales preparados para eso. PowerPoints, hay videos, hay una serie de cosas instruccionales que se pueden utilizar. En la tercera parte se forman, ojo, esa metodología no la inventamos desde Solar, no la inventó la Secretaría Técnica, la inventó
el grupo reunido en una primera reunión de grupos de trabajo. Justo hablaba ahorita con Jonathan del colectivo de jóvenes de ATE, fueron fundamentales en plantear esa metodología que se ha replicado por todo el Perú y que de hecho sabemos de varias otras organizaciones que la han copiado y está muy bien, porque funciona. Son 4 bloques, acá se dice que son 8 preguntas, pero en realidad son 4, solo que hemos puesto 2 para profundizar, ¿no? ¿Qué procesos de incidencia estamos impulsando y por qué nos parecen importantes? ¿En qué etapas de ese proceso estamos? ¿Qué logros hemos tenido, ¿no? ¿Qué dificultades tenemos para hacer lo que hacemos? ¿Qué nos falta? ¿Y cómo resolvemos o abordamos esas dificultades? ¿A quién le competen estos problemas? Entonces es bien concreto, ¿no? ¿Qué está en marcha? ¿En qué momento está ese proceso? ¿Qué dificultades enfrentamos? ¿Cómo las podríamos resolver? Esto se hace en una estrategia donde se forman grupos de 5 a 8 personas aleatoriamente. O sea, hacemos así, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, todos los 5 para allá, todos los 4 para allá. ¿Por qué? Porque no queremos a todos los de teatro en un lado, los de patrimonio en otro lado, no queremos eso, ¿sí? Y se cuenta con, hay un equipo que va dándole seguimiento a este proceso para que fluya, que son los volantes. Ahora vamos a hablar de ello. En la cuarta parte, los participantes en los grupos empiezan a decidir qué procesos les parece importante de incluir en la agenda de incidencia compartida. Y empieza un debate. Alguien dice, sí, efectivamente, ese proceso de la declaratoria de tal que empezó a hacer es muy importante. Y alguien dice, no es, porque en realidad no es un proceso tan largo, no empezó ahí, empezó el año pasado y en verdad no se ha hecho nada. Ok. Si hay disenso, si no hay acuerdo, lo que proponemos es que se registre que no hubo acuerdo. No que se llegue a la decisión, sino que se nos diga, bueno, en verdad, aquí no se tuvo un acuerdo, acá tampoco. Aquí hubo una pelea y seguimos, pero igual acá pasó algo, ¿no? O aquí hubo un malentendido. La riqueza de esos disensos, nosotros valoramos el disenso, valoramos cuando no estamos de acuerdo, ¿sí? Y por eso recomendamos también que cada grupo sea grabada la conversación, no para subirla al internet, ni utilizarla de ninguna otra forma más que para tomar notas, para hacer una buena acta. Si van a armar un equipo para hacer esto, acerquen a gente que sabe hacer lo que están haciendo los relatores ahora, cómo se hace un acta. Es bien importante, no todo el mundo sabe cómo hacerlo, no todo el mundo tiene experiencia en eso o en redacción, ¿no? Es importante pensar en esa facilitación. Luego se pasa a la parte de presentación de las relatorías, como lo hicieron ayer en grupos, ¿sí? Cada grupo va presentando lo que hizo, ¿no? A todo el grupo se presenta y se hace utilizando papelógrafos, hay gente que puede hacer una significación, pueden hacerlo de diferentes maneras, teatro, o sea, ya depende de la creatividad, no tiene que ser un papelógrafo nada más. Y se tiene que dar cuenta dónde hay mayor acuerdo y dónde hay menos acuerdo, como para medir la temperatura de dónde estamos, ¿sí? Y luego se logra una fotografía de ello, ¿no? Se toman fotos de los papelógrafos, se toman notas de esto y con todo ese material se procede a elaborar un acta. Ya hemos hablado de valorar los disensos, que es muy importante, por eso creamos un espacio amable, para que el estar en desacuerdo no es estar en contra de alguien, es simplemente estar en desacuerdo, nada más. Ya hablamos de los grupos aleatorios y por qué las preguntas como hilo conductor, los volantes. A veces se recomienda entregar una matriz con esas mismas 4 preguntas para que la gente vaya viendo, ¿no? Tenemos moderadores, relatores y volantes. Los moderadores se encargan de trabajar con cada grupo. Y los relatores son los que toman nota dentro de cada grupo de lo que se habla, ¿sí? Esto suena muy sofisticado, pero en verdad en todos los lugares se ha solucionado con 3 personas, 4 personas. En la primera temporada, como se coordinó con tiempo y cuando se coordinaba con tiempo, logramos que un miembro de la Coordinadora Nacional, Diego, quien va a hablar después, que ha tenido toda la experiencia de estar en muchísimos preencuentros, pudo viajar y apoyar. No sabemos si este año vamos a poder hacer lo mismo, pero se dio un seguimiento muy cercano desde la Coordinadora Nacional. A través de WhatsApp, a través de Messenger, llamadas por teléfono, hemos coordinado con los 25 preencuentros sobre cualquier duda que se tenía, para poder ir avanzando. Quizás la mesa de trabajo se acuerdan de ese momento y pueden dar fe de lo que se hizo, ¿no? Ahora, luego del preencuentro, ¿no? Se hace el acta de preencuentro. Tenemos, no es una relatoría, no es fulanito dijo tal, sino queremos qué decidieron en el bloque 1, qué decidieron en el bloque 2, decisiones. No la transcripción de la conversación, eso no. Y tenemos ejemplos de actas, tenemos 25 actas colgadas en la red desde hace mucho tiempo, o sea que pueden ver ahí el modelo de actas que se utilizó.
¿Aló? Pueden ver, ahí podíamos, por ejemplo, el año pasado el ejemplo del acta de San Juan de Lurigancho, que era muy bueno. Sí, él habla. ¿No? Ese grupo de trabajo se convirtió en mesa de trabajo y luego se desactivó. Eso pasa. Las mesas cambian, Sí, las dígame, responsabilidades sí, cambian, interesante. pero el acta quedó como un precedente bien interesante. Sí. Ponemos ahí que es bien importante documentar con fotografías, con video. Nosotros acá hemos usado un par de imágenes, Hoy ahí ver el tenemos seguro. cientos de imágenes de esa Eso fue potencia lo que que me- es la gente me trabajando informó. conjuntamente, ¿no? Grabaciones, audios que respaldan No, para no lograr. creo, Lo que no queremos creo es habrá gran salido. calidad. Eso es lo que se quiere, Sí, sí. básicamente. Les muestro el mapa. Esta es la primera temporada de preencuentros, 75 organizaciones. Ya. Realizaron Ya, no hay 25 problema. preencuentros Ya, en ya. 15 regiones, participaron 618 personas, sabemos cuáles son mujeres, cuáles son varones, sabemos que son 371 organizaciones que participaron. Toda esa información, todas las actas, se sistematizaron en un Excel enorme, se agruparon todos los aportes de cada bloque de discusión, de esos bloques que ya les conté, qué procesos hay, ¿no? Todo esto, y se sistematizaron por temática o por interés, por afinidad, digamos. De ese proceso de sistematización de las 25 actas, algunas que tenían 20 páginas, otras 5, otras 40, se llega a la masa de información que se ordena y genera la agenda de incidencia compartida. Cuando vean la agenda, que la imprenta ya la está trayendo, y cuando la vean en internet también, van a poder ver los códigos que ahí aparecen y que corresponden a estos preencuentros. Esa es la correlación, ¿sí? Voy a mostrarles un video y con eso podemos terminar esa parte y quizás Diego puede dejar unos minutos y abrimos a preguntas, ¿sí? Vamos a ver si cargó.